Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio. Hoy vamos a charlar con el doctor Joaquín Line. Joaquín es licenciado en Sociología, magíster en Comunicación y Cultura y doctor en Ciencias Sociales. Es investigador de CONICET y trabaja sobre el tema modulaciones de la subjetividad y la afectividad juveniles atravesados por las tecnologías digitales. Se desempeña en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y le damos la bienvenida a Macroscopio. Bueno, buenas, muchas gracias por la invitación, Sandra y el equipo. Estoy acá para lo que quieran, lo que les interese de las investigaciones que vengo haciendo esta última década sobre estos temas de jóvenes y tecnologías. En un principio, como se puede ver en el CIGEVA, no sé, bueno, si lo viste, Sandra, que por ahí, en un momento, hace unos años más centrados en la parte de qué hacen los adolescentes en las aulas, qué hacen con los celulares y con las netbooks en cuanto más a los temas educativos. En los últimos años me fui yendo más hacia la afectividad, ¿no? Hacia lo que sucede en las appecitas, en las redes sociales, y cómo en parte estas tecnologías como que configuran parte de la subjetividad de la afectividad y sexafectividad de las generaciones jóvenes. Bien. Así que sobre esos temas he publicado unos papers en estos años y estoy armando un libro que si quieren les cuento algo. Quisiéramos saber, porque así empezamos siempre, con los recorridos personales. Nos gustaría saber cómo fue que elegiste la carrera de Sociología, dónde nació esa curiosidad, si hay un momento especial o se fueron dando las condiciones para que abrevaras a esa disciplina. Sí, yo arranqué cuando tenía 16 años, en 1998, un taller de escritura en el Centro Cultural Rojas con Diego Paskowski, y ahí me hice varios amigos, amigas que estudiaban ya esta carrera en la UBA, Sociología, y tras un paso no muy exitoso por el cine, estudié guión de cine y TV en una escuela en San Telmo, en Buenos Aires, en el CIVIC, y trabajé un poquito en producción de cine. Vi que sentí que no tenía mucho futuro en esa industria y me inscribí en Sociología, también tras un breve paso por el CBC de Filosofía y de Imagen y Sonido, donde también sentí que no era mi lugar. Uh-huh. Así que finalmente recaí acá en Sociología, después hice una maestría en Comunicación y Cultura y un doctorado en Ciencias Sociales también en la UBA. Uh-huh. Siempre hay un poco endogámico. ¿Sos el primer profesional en la familia o ya había antecedentes de estudios superiores? No, mi padre es médico psiquiatra. Uh-huh. Y sexólogo, y mi madre fonoaudióloga y psicóloga. Bien, había ya una impronta importante. Sí, mucha influencia en las ciencias sociales y humanidades. Uh-huh. Y se leía mucho, como cuento un poquito en un artículo, un texto en Anfibia, que la influencia de que llegue todos los días el diario, página 12, fue importante en mi educación sentimental e intelectual en la adolescencia. Claro, el diario en casa era todo un tema, ¿no? Era algo que circulaba, que eso lamentablemente se perdió. Bueno, ahora se suplanta con otras cosas, pero no sé si es lo mismo. Sí, claro, como un poco estamos investigando, y leemos a diario en varias columnas y artículos. Sí, hay una, para bien y para mal, hay un cambio de época, hay una tendencia a los microformatos, ¿no? Leemos mucho, pero los chats de WhatsApp, los tweets, las notas, las stories cortas de las redes sociales, uh-huh. Las bios,
o entramos a varios portales de diarios, pero leemos los titulares y alguna bajada, no leemos textos largos o mucho menos que antes. Sí, eso se modificó mucho. Ahora, bueno, haces tu carrera de grado, evidentemente, bueno, ya había un perfil de formación, de investigación, porque seguiste con tu maestría y con el doctorado. ¿Ya tenías idea desde el inicio o eso fue saliendo en los años posteriores, lo de hacer investigación o dedicarse ya profesionalmente a eso? Bueno, en la UBA, en sociales y particularmente en sociología se tiende mucho, el perfil del egresado es muy hacia investigación académico-científica, digamos. Es algo que quizás habría que rever. Están reviéndolo, de hecho, ahora en el plan de estudios, pero como que te orienta mucho hacia ahí, o sea, mucha lectura teórica y investigación hacia ese lado. Y además sí, varios de mis amistades estaban en docencia e investigación académica, salvo algunos que trabajaban un poquito en marketing, era una tendencia, y así que sí, y uní un poco ciertas dos obsesiones o temas que me atravesaban, como a muchos de mi generación y otras generaciones, por supuesto, las tecnologías y la afectividad y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así que sí, bueno, un modo de seguir trabajando estas obsesiones vinculadas a las tecnologías digitales. Con respecto, me está haciendo reír un poco que digas obsesiones, porque es un vocabulario muy de donde venís, ¿no? Desde la psicología, la psiquiatría. Sí. Así que bueno, por eso me causaba cierta gracia. ¿Cómo fue acercarte a CONICET, no? Digamos, ¿cómo fue directamente un ingreso? ¿Hiciste becas? Sí, cierto. Tuve primero una beca estímulo al final de la cursada en Sociología de la UBA, dirigida por mi maestro ahí, el experto y pionero en juventudes y en Sociología de la Cultura, Marcelo Urresti, y también un poco, bueno, su director, Mario Margulis, que fueron mis directores después de beca doctoral y postdoctoral en CONICET, y bueno, sí, todo arrancó ahí cuando cursé hacia el final del grado el seminario de tribus urbanas que dirigía Marcelo Urresti, en el que hablamos ahí a principios del 2000 de las tribus urbanas, ¿no? De los punks, de los nerds, los emos, los darks, bueno, esas distintas tribus de las que hablan algunos autores ahí en el periodo de transición de los siglos. ¿Y fue, digamos, cuando decidís ingresás en el primer intento o te costó? No, sí, tuve suerte. Tuve suerte y vuelvo a mi palabra recurrente, sí, cierta obsesión con los papers y con el promedio y con la indexación en Silo y en Scopus, en Grupo 1, bueno, que me habían dicho que eso sumaba bastante. Así que sí, también, bueno, era, como sabemos, un momento todavía había habido cierta ampliación de CONICET en 2016, así que bueno, sí, hace 8 años ahí en planta en el SIC, y bueno, ahora con cierta incertidumbre, como hacemos, pero seguimos adelante. Bueno, pero ya sos investigador adjunto, o sea que ya hiciste una primera promoción, lo que es importante. Sí, cierto, sí, en 2019, sí, tras algunos papers, sí, adjunto, así que sí, ahora tratando de armar más grupo y más red, conectarse, pero bueno, ¿qué más? Sí, tuve, algo que no conté, lo de las becas. Ahí hice la tesis de maestría comparando hablando de Internet un poco estos 20 años y 25, 30, desde sus inicios, desde su masificación en los 90, su primera masificación, y después comparando el uso de Facebook en jóvenes de clase media y de sectores populares de la Ciudad de Buenos Aires. Esto de que los sectores medios suelen hacer más
más posteos de su club, de vacaciones, y los sectores populares más de su barrio, de su familia. Y en la tesis doctoral me centré más en cómo generan afecto, cómo se presentan, cómo buscan hacer vínculos de amistad y de pareja los adolescentes de sectores populares acá en Buenos Aires. Bien, hacemos la primera pausa, Joaquín, y seguimos profundizando sobre este tema. Macroscopio, ciencia y tecnología. ¿Para quiénes? Continuamos hablando con el doctor Joaquín Walter Line. Bueno, estaban comentándonos su primera etapa de formación y cómo se fue orientando en la investigación, cómo fue creando lazos con equipos, con grupos. Ahora el tema fundamental, que es el tema que te estás investigando. ¿Por qué esa obsesión? Volvamos a tu palabra, con el tema de las redes, las tecnologías, las juventudes, que me parece realmente un tema fundamental e importante, ¿no? En este cambio de paradigma, de comunicación y de interrelaciones personales. ¿Cómo fue saliendo eso? Sí, bueno, gracias por lo que es un gran tema, porque no es mérito mío, sino que el tema sí es muy, nos obsesiona un poco a muchos y muchas, de la afectividad y las tecnologías. Y en particular a mí debe haber seguramente influencia de mi familia, de padre psiquiatra y analista, y madre y hermana además psicólogas. Así que estoy, y una tía. Estás rodeado. Sí, además esta ciudad es un epicentro de la cultura. Sí. Mucho, sí. Hay una obsesión ya en el aire, se respira, te entra por ósmosis. Así que tras alguna duda de si estudiar psicología, me decanté por sociología, que es un poco abrir la mirada por intentarlo. Y bueno, el desafío es tratar de seguir aportando algo novedoso y significativo, y que tenga cierto impacto social y que sirva como insumo para políticas públicas en estos temas que son nuevos, ¿no? Que se estudian hace poco, tanto el de la afectividad, que es un tema más histórico y universal, pero en particular en su cruce, en su afectación por las tecnologías como las redes sociales y las apecitas, que se han consolidado en los últimos 10 años como los principales modos en que se conoce la gente, más que nada los jóvenes. Sí. Y como sabemos, como dice el Estado del Arte, el principal modo de informarse de las generaciones jóvenes son las redes sociales. Así que está como todo ahí, ¿no? En ese ecosistema de multitasking, entre informarse, alfabetizarse, hacer un poco de copy-paste, aprender cosas nuevas con tutoriales, con las stories, y a su vez tratar de generar amistades y parejas y todo lo que hay en el medio, información que pone en cuestión lo antiguo, la forma de pareja tradicional que no termina de morir, pero es cuestionada y a su vez es deseada, y ciertas formas nuevas como el poliamor, que resuena mucho en algunos artículos, en la media, y otras formas, ¿no? Como la pareja abierta, la amistad, que es quizás la forma más nodal y más afín a las redes sociales, ¿no? Que promueven esta forma reticular y que premian la cantidad de contactos más que la calidad o su intensificación o su exclusividad, que es la forma más la premisa de la pareja en su forma tradicional, ¿no? Claro. Exclusividad y concentrar ahí la energía, no dispersarla. Es interesante lo que decís, porque los más grandes tenemos también un acceso a las redes, pero es completamente diferente, ¿no? Por lo que vos marcás, o sea, son las nuevas generaciones,
prácticamente se han criado con las tecnologías, entonces utilizan todas las redes para todo lo que uno utilizaba nada más para por ahí comunicarse con alguien que estaba lejos y nada, y para informarse, como decías vos, o leer un diario o buscar algo en particular, pero los más jóvenes como que su vida está ahí, es todo, son las relaciones personales, la búsqueda de pareja, los juegos, el TikTok, eventualmente algo que quieran leer o que de lo que se quieran anoticiar. Es un cambio muy, muy interesante y muy profundo, sobre todo en la cosa de persona a persona, ¿no? Que bueno, obviamente se reforzó con la pandemia, están como pendientes, todo pasa por ahí, todo pasa por alguna pantalla, y eso es muy raro. Cierto, sí, Sandra, es muy atinado lo que marcas. Sí, como que hay algo del zapping del que se hablaba con la televisión, que es algo que ya no miran gran parte de los jóvenes. Yo, por ejemplo, que tengo 42 años, lo que más consumo es YouTube. Desde la tele, pero bueno, ya no tengo la televisión, el cable, los canales de aire. Y para abajo, bueno, creo que la mayoría no tiene, ¿no? Y consume más Instagram y TikTok. Pero iba que con esto de que antes éramos por ahí más de leer un diario, un libro, tener una relación de pareja, bueno, ahora se tiende más esto al microformato, a los vínculos cortos, que en muchos casos son monogamia serial, ¿no? Es modo de llamarla, vínculos que siguen reproduciendo la forma de estar con solo una persona de modo único y exclusivo, pero de forma más breve, dado que las exigencias y el estar más habilitado socialmente de que se puede estar con muchas personas, bueno, es algo que hoy existe y que no existía hace unas décadas. Uh-huh. Por lo que muchos tienen, y muchas tienen vínculos que quizá duran unas semanas, meses o años cortos, pero que por más exigencias vía de los feminismos o vía del streaming y de todo lo que consumimos, y más estímulos, como que esos mismos estímulos tienden a desestabilizar los proyectos afectivos de mediano y largo aliento. Mientras hablabas, estaba pensando en esta diferencia también que hay entre lo público y lo privado, ¿no? O sea, estas relaciones, quizás no la de amistad, pero sí las relaciones más afectivas o íntimas, era algo que tenía que ver con lo privado, definitivamente. Había alguna exposición en algún momento, qué sé yo me acuerdo, así como para sacar de plano la discusión, el programa que tenían en la televisión, Roberto Galán, de Yo me quiero casar, que podemos decir que es un pionero del Tinder, digamos. Sí. Pero de eso, que era muy puntual, muy hecho así con cierta gente y para cierta gente, a estas aplicaciones que vos mencionás en tus trabajos de Tinder, hay otras más que no recuerdo el nombre, me acuerdo de esa porque es la más... Bumble, Happen, exacto. Tinder. Hay como un abismo, ¿no? De no solo generacional, sino de todo, de prácticas, apuntando siempre a esto que decís vos, ¿no? A estas parejas cortas, de desconocimiento físico, si querés, que es así como un sacudón a nivel relaciones. Claro, y también creo que uno de los desafíos que tenemos en la academia y en las ciencias sociales, y algo que veo que no deja un poco de sorprenderme en el estado del arte y que intento no repetir o al menos poner algunos matices, es no caer en la posición condenatoria, apocalíptica, claro, de que todo tiempo pasado fue mejor, ahora por supuesto, son todos vínculos superficiales, ya no se lee, ya no se ama, etcétera. Sí, como vos marcabas bien, hay un cambio, es complejo, hay que tratar de no moralizar y tratar de entender estas nuevas fotos que presenta la sociedad y a lo que hay que sigo investigando y pensando es esto de la lógica gamer, ¿no? Que hay como algo de la lógica del videojuego que se traslada a las apps, sean las del juego, las de los bancos, las de cuando uno pide una pizza en Rappi, o cuando busca amistad o un encuentro o una pareja en Tinder.
esto de que es más seguro, es más barato en hacer el swipeo, el darle X o corazón a los perfiles, que después tener que chatear tras el match y tener que arregarse al encuentro, que suele implicar algún tipo de frustración propia o ajena o de riesgo. Por lo que muchos por ahí lo que más hacen es esto de la posición más cómoda, como las redes sociales también, la de voyeur con algo de morbo, ver lo que otros hacen, ver estos micromomentos, estas zonas de intimidad. Esto también de lo que hablaba en un artículo hace unos años, el concepto que proponía de multimidad, ¿no? Que hacen los jóvenes, construyen una intimidad múltiple ahí entre sus amistades en las redes, y sus vínculos más importantes, más permanentes a lo largo de los años, en muchos casos son las amistades, más que las parejas que van pasando según la estación, o sirven más para vivir un poco, ponerse el traje por unos meses del siglo XX, y de lo que ven en unas películas y series. Hacemos otra pausita, Joaquín, y volvemos en unos minutos. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Seguimos charlando con Joaquín Line sobre, jóvenes atravesados por las tecnologías y las redes sociales. Sin ánimo de juzgar, estoy completamente de acuerdo con vos en eso de que no hay que tener una postura moral ni decir que todo lo pasado fue mejor. Hay algo que sí me preocupa, que no tiene que ver específicamente con el caso de los jóvenes y las redes sociales, o de la gente en general con las redes sociales, pues la verdad que la adicción la tenemos todos, al teléfono o alguna pantalla. Pero sí, dos cuestiones. Quizás marcar o pensarnos de una manera alejada, ¿no? O sea, para mí el tema del contacto físico, de esa vieja práctica de ir a tomar un café con el amigo o amiga o amigue, o de salir y compartir, parece que ya no es una necesidad en estas nuevas generaciones. Y por otro lado, también es el aislamiento, ¿no? En todo sentido, también es aislamiento social, porque todo se hace en el interior del hogar o donde sea, pero a través de una pantalla. Entonces, qué sé yo, nos cuesta movilizarnos, salir, conocer a otro o ejercer algún derecho, como ir a una manifestación. Digo, a mí esas cosas por mi edad seguramente y por haber tenido otra historia de vida, me hacen un poco de ruido. ¿Vos cómo lo ves? Sí, es cierto, hay un paso más hacia lo digital, ¿no? Lo que se llama la digitalización de la realidad o de la cotidianidad. Sí, y hay entre otras cosas podemos hablar de cierto fetichismo, obsesión también, o uso intensivo de las plataformas de comunicación e información, más que nada de las redes sociales, que son las grandes autopistas, ¿no? Que centralizan gran parte del tráfico de Internet en el mundo, junto a YouTube, Netflix, Pornhub, que sintetiza varias páginas de porno, y del mundo gamer. Pero sí, hay un ecosistema, y también hay un achicamiento o un desmantelamiento del estado de bienestar, ¿no? Que están en crisis en gran parte de los países. Y entonces los salarios, los ingresos son más bajos, y hay menos recursos también para vivir en casas grandes, para tener tiempo para salir a pasear, a vacacionar, a tomar algo. Ante esto, lo más cómodo y lo más gratuito, no solo con el costo del abono a Internet, es toda esta plétora de experiencias que nos permite tener la Internet de hoy. Es bastante también, pero con sus límites, es cierto, en cuanto a la corporalidad, a poner el cuerpo, a las experiencias presenciales, y a jugarse, si por ahí, más por un proyecto más en clave del siglo XXI, de amor, proyecto familiar tradicional. Después, algo que también estuve investigando con una colega, con Florencia Angeleta,
es esto de lo que llamamos las families, esto de que muchos jóvenes ahora su principal vínculo es con un gato, con un perro. Bueno, yo tengo una gata acá al lado, Mila, de hace un año, pero el punto es que, bueno, es un vínculo afectivo e íntimo, porque uno, bueno, duerme con la mascota y vive con la mascota. Y bueno, sí, quizás si uno trabaja fuera de casa y etcétera, un hijo humano sumado a que suele implicar un acuerdo con otro humano en cuanto a tiempos y códigos y ideología, etcétera, implica cierto costo económico y que haya otro espacio en el claro. Departamento, que en muchos casos es difícil, más que nada viendo en una ciudad grande que costos caros de alquiler o dificultad para el acceso a propiedad, como pasa también en las grandes ciudades y en el mundo. Eso quería preguntarte, si bien, bueno, evidentemente es un rasgo de época que es global, digamos, ¿vos notás o en el estudio o en lo que ustedes investigan que este fenómeno se concentra más a nivel urbano o se da en población juvenil en todo el país, por ejemplo, o en diferentes sectores de Argentina o de las ciudades y las zonas más alejadas? No, es en parte un fenómeno del mundo, pero sí que se concentra más que nada en las grandes ciudades, donde suele haber más líbido, digamos, más energía y atención, un ritmo más, si se puede decir, como rápido, acelerado y más líbido en trabajar, en tener fama o reconocimiento o hacer plata. Entonces como que queda postergado o queda en un segundo o cuarto plano, o simplemente no hay interés, deseo o no cierra el costo-beneficio para muchos de tener un hijo y una familia, claro, y una pareja en el sentido exclusivo, con todo lo que demanda para una gran parte de las generaciones jóvenes y jóvenes adultos. Así que sí, muchos optan por tener tras varias experiencias de unos meses o años, y por ahí siguen intentando estar en pareja y tener ese proyecto familiar, pero mientras son más o menos felices con sus amistades y sus humanas y no humanas, ¿no? Con su roommate de perro gato, o ambos, o también roommates de otros humanos, y con sus amistades que no demandan mucho, que no demandan una sexoafectiva exclusiva, ni un proyecto, ni las vacaciones, ni cómo se gasta el dinero, ni todo eso. Se permite más el disenso, ¿no? Son formas más flexibles que el vínculo de la pareja, que como sabemos es complicado. ¿Cómo llevas? Ante la diferencia, ante la diferencia también en las generaciones jóvenes, y en este momento también hay como menos tolerancia, ¿no? Como que te las toleras dentro de cierto margen cuando son amistades, pero como que también está esta idea que el otro que uno elige tiene que ser medio un similar a uno, que eso también es difícil. Claro. Bueno, claro, es que precisamente la presencialidad lo que te da es negociación, que cosa que en las redes no es necesaria. ¿Cómo llevas adelante esta investigación? ¿Ustedes toman una muestra, hacen entrevistas, eligen franjas etarias? ¿Cómo se desarrolla el trabajo práctico? Sí, yo hice en parte solo y en parte con grupos, con un grupo de Flaxo que dirige Pedro Núñez. Hicimos en 2020, 2021 una encuesta a 623 casos de jóvenes, pero más que nada sí, solo hice entrevistas formales e informales, y mucho trabajo de observación, de ver miles de perfiles en redes sociales y en apps de citas, como principalmente estas que son más usadas acá en Buenos Aires y
y más heterosexuales, que es en donde más me centro en mi análisis: Tinder, OkCupid y Bumble. Tinder es como la más general, la más conocida. OkCupid es más la de los progres y queer, y Bumble es como la más cheta, la más liberal. Y nada, hice entrevistas indagando sobre estos temas, sobre las expectativas, lo que buscan. En muchos casos también ponen, viste, lo bueno de estas dos apps, de OkCupid y Bumble, es que los usuarios en general ponen mucha info que se pide y se permite poner en el perfil. Entonces aclaran que es algo también fuerte, si quieren hijos o no, si tienen y quieren más, si no quieren más, si fuman, si toman drogas, si tienen mascotas, etcétera. Entonces uno tiene bastante información de cada perfil, y eso sirve para hacer un estudio cualitativo de todas estas cosas. Hacemos la última pausa, Joaquín, y volvemos en unos minutitos. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Seguimos hablando con el doctor Joaquín Walter Line. Bueno, ya en el bloque final nos reíamos un poquito fuera de aire porque se nos pasó volando, hablando de todos estos temas. Muy, muy fuerte lo que contás, ¿no? Estas, digamos, tarjetas de presentación en estas aplicaciones donde uno pone la información clarísima, es decir, si tiene pibes, si tiene perros, si fuma, si se droga, digamos. Queda claro que no hay sorpresas, excepto, bueno, supongo que habrá fotos también. Claro, hay fotos. En Tinder es más central el tema fotos y casi no hay texto. Uh-huh. Es como una red más general. Sí, le falta filtro, y que en los últimos años ha perdido como market share, se ha vuelto menos hegemónica y popular. Uh-huh. Y han crecido otras apps como Bumble, a la que llaman la Tinder feminista, porque tras hacer el match solo puede iniciar el chat la mujer, ¿no? En un match entre varón y mujer heterosexual. En cambio, en las otras, el que quiere arranca el chat. Mira vos, no es menor ese dato. Claro, que suele ser, bueno, en general el varón, pero bueno, no siempre, por supuesto. Justo había un paper de China en el que comentan dos investigadoras que muchas mujeres inician el chat también para modo de ir filtrando, uh-huh, ir curando perfiles por ahí. También algo que pasa que un varón promedio de 100 perfiles le da match a 90, porque los varones son más de darle like a casi todo, y después filtran en el chat, después ven que según el tiempo en que responden, lo que responden, cuánta afinidad hay, cuán cerca viven, etcétera. Lo que hacen las mujeres en general es de 100 perfiles que miran, le dan like a 5 o a 10, uh-huh, o a 2. Bueno, pero el punto es que sean hombres o mujeres, como que tiene que haber mucho match. El chat ya baja porque uno escribe, el otro por ahí está en otra ya, o no tiene ganas, o está deprimido, o ya está en otra relación, o está trabajando, o de viaje, lo que sea. Entonces nunca contesta, o te contesta a la semana o al mes. Así que por ahí uno tiene igual, pese a esa merma de chats de match que nunca llegan a un chat que fluye. Uno por ahí tiene entre 5 y 10 chats con los que podría verse, pero el tema que se plantea es cómo filtrar, ¿no? Cómo elegir en base a poca información, unas imágenes y un poco de texto, con quién voy a ser más afín, al menos por un rato, en esa cita de 2 horas de charla, uh-huh, con un café, una cerveza, un vino. Pero bueno, ese es un poco el desafío que se les plantea a los usuarios de las citas. Y los sub-30 también quizás usan ya en gran medida Instagram, ya a la que llaman la Tinder de los sub-30. Uh-huh. Quizás ellos ya no entran a las citas, o lo hacen más como modo voyeur, por morbo, para ver perfiles, pero ya por ahí
su modo de vincularse, su discoteca virtual ya es Instagram, en la que suben stories y se mensajean, y ahí empieza cierta forma de seducción postmoderna. Claro. Y se da esto también, ¿no? De que a ciertas franjas etarias acceden a tal o cual apps y otras no. Claro, sí, también, bueno, y que los usuarios suelen buscar, ¿no? En un margen de 5 años, 10 hacia arriba o hacia abajo. Y quiero decir, también sí, lo que cuesta también es el match cuando uno busca como muchas cosas, ¿no? Como los que están en la franja entre 25 y 45 años, que por ahí buscan tener pareja y tener proyectos, por ahí con familia, hijos, como que tratan de hacer el triple match al mismo tiempo, ¿no? Que el otro les atraiga de modo físico, que les atraigan en el chat y en la charla, según cómo escribe, cómo habla, y que además tenga el aspecto, el prontuario, de que pinte que tenga buena madera para ser madre o padre. Y esas tres cosas, estar pensándolas al mismo tiempo en esa especie de casting cruzado, no es fácil. Eso lleva a que muchos no pasemos el casting o viceversa, ¿no? Claro. Pero bueno, es una práctica y es todo también, por cómo lo contás, todo un aprendizaje para el usuario, digamos, que tiene que aprender a conocer las reglas, los usos, las costumbres. Es todo otro nivel de conocimiento necesario. Claro, y sí, implica así hacer ese ajuste, ese calibrar entre las expectativas, entre los ideales y lo real, lo posible. Y también se mezcla mucho con las redes, ¿no? Con este ejercicio de acumulación que hay en las redes, de sumar followers, ¿no? Y cierta obsesión con la acumulación de capital social, si se considera capital social, que se discute, pero en parte lo es. Entonces muchos ponen en su perfil, en su bio de Tinder o OkCupid o Bumble, ponen su Instagram, Juan arroba lo que sea, y María arroba, y así suman gente a su red, y por ahí con algunas a veces charlan y se encuentran de modo ocasional. Pero sí, también lo que pasa es esto, que uno entonces está viendo en Instagram a gente con la que nunca se conoció, o que se conoció un rato y no pasó de ahí, solo fue una charla. Y es como también Instagram funciona como un recordatorio de todos los castings a los que uno asistió. Pero bueno, son los desafíos de este mundo contemporáneo. Hace 100 años había pocas opciones en un pueblo o en la ciudad, según los conocidos de la familia, del trabajo, y había que las amistades que presentaban a alguien y la casamentera a veces, y había que elegir entre esas más o menos pocas opciones. Y ahora hay demasiadas opciones. Múltiples opciones. Como dice una socióloga marroquí, que es bien central en todo esto, de Eva y Luz, ahora hay un imaginario de muchos candidatos, ¿no? De que abundan los y las candidatas. Entonces lo que cuesta es parar un poco ese flujo constante de stories y de perfiles que pareciera que salen de las piedras, y que hay muchos, y cómo uno va a parar de jugar al juego de la silla y conformarse con alguien que no junta a todos los casilleros, que no es el match perfecto. Es el tema. Bueno, en la vida también, ¿no? Uno nunca llena todos los casilleros. No, sí, seguro. Pero bueno, acá como parece una definición más como vitalicia. Claro. Hay más dudas, o sea, por ahí salen, miles, millones de jóvenes salen durante semanas, meses, pero tras lo que sucede mucho es que tras los primeros meses ven que el otro no
no es tan genial, tan gracioso, tan encantador o tan afín como parecía en un principio. Y entonces dice, bueno, mejor sigo buscando a ver si encuentro a alguien que sea realmente 100% afín. Hay como una fantasía en el imaginario de que que es un poco lo que dice el famoso capítulo de Black Mirror, que con la ayuda de los algoritmos, entrenando, vamos a dar con el match perfecto. Uh-huh. Que es una falacia, digamos, o no es, bueno, una fantasía. Es un poco parte de la fantasía. Como última pregunta, ¿ves que esto, sin hacer futurología, ves que esto se va a profundizar, se va a reforzar o cambiará como tantas otras cosas? No se sabe, pero lo que sí hay ahora, hay como una fuerte vuelta, un fuerte deseo en miles de jóvenes, acá y en otras partes de Argentina y en el resto del mundo, de volver a cierta sobredosis, cierto burnout de las redes y de las apps, de buscar actividades, de como hacer un curso de cerámica o de teatro, de canto, de baile, para tratar de poner el cuerpo y de conocer gente de modo a la vieja usanza, ¿no? De modo presencial. Porque sí hay cierta trampa en lo digital, como sabemos, que sí, gran parte por ahí del tiempo es el macheo y el chat de hola, sos de acá, de barrio, qué haces, de qué signo sos, y bueno, son todas charlas muy medio chatas que se repiten, ¿no? Claro. Entonces eso cansa un poco a los usuarios, por eso se tiende a hacer un uso intermitente, que la usan unos meses de modo intensivo, tratan de encontrar lo que buscan, lo consiguen o no lo consiguen, dejan durante un tiempo con la esperanza de encontrar a alguien en la cola del supermercado o en la facultad, no lo consiguen, vuelven a bajarse Tinder y así están varios años. Sí. Joaquín, te agradezco muchísimo tu tiempo, me pareció súper interesante todo lo que haces, todos los descubrimientos que haces y lo que podés difundir, por supuesto a disposición para contarnos actividades, publicaciones, que siga esto con más éxitos y más investigaciones al respecto. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. La verdad que muy agradecido de esta oportunidad para contar un poco lo que venimos investigando, y cualquier cosa estoy acá para cualquier consulta o actividad que quieran hacer. Gracias. Hoy escuchamos en Macroscopio Take 5 por David Brubeck, My Favorite Things por Sean Coltrane y Blue in Green por Miles Davis. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.